Hola chicos, pues bueno, empezamos con los temas. El primero que vamos a ver es nada más reafirmar lo que es el protocolo de HCP. Hay que entender que este protocolo forma parte de una familia que se le conoce como familia de protocolos de Internet. Su función principal es configurar o llevar a cabo una configuración automática en los parámetros de red que componen la identificación de nuestros equipos en dicha red. Para poder funcionar este protocolo utiliza los puertos números 67 y 68 que se les llama UDP hacia el servidor y UDP hacia el cliente del 68 que son no orientados a conexión. Más adelante vamos a verificar qué es eso de no orientados o sí orientados. Dentro de una pila de protocolos podemos entender que el DHCP forma parte o se involucra en la capa de aplicación de lo que conocemos como modelo OSI y está basado o corresponde su especificación en el estándar RFC 2131 que fue lanzado en el año de 1997. RFC es conocido como un estándar que se le denomina Request for Comments, que es una especie de argumento al que llevan muchas organizaciones, en este caso del trabajo de red, y basado en ese trabajo de red es como se genera este estándar y este protocolo. Este protocolo ya se mencionó en varias ocasiones que sirve para configurar de forma dinámica el host. Sus siglas en inglés son Dynamic Host Configuration Protocol. En algunas bibliografías o en algunas fuentes de información se le conoce como Control Protocol, también conocido por sus siglas de HCP. Es un protocolo de red de tipo cliente-servidor, mediante el cual un servidor de HCP asigna dinámicamente esos parámetros de red entre los cuales figuran una dirección IP y algunos más a cada dispositivo de la red de cómputo para que puedan comunicarse con otras redes que estén basadas en protocolo IP o Internet Protocol. Este servidor posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme éstas van quedando libres, sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de X o Y dirección IP, cuánto tiempo la tuvo o la ha tenido y a quién se le ha asignado después. Así los clientes de una red pueden conseguir sus parámetros de configuración automáticamente. Este protocolo se utilizó por primera vez en octubre de 1993 cuando fue publicado y su implementación actual, que corresponde al protocolo IP versión 4, está en la RFC 2131, como ya lo mencionamos, del año 1997, y para el protocolo IP versión 6 está descrita en el Request for Comments 3315 apenas de julio del año 2003. Vamos a dar un pequeño repaso a la historia, en qué consiste la asignación de direcciones IPs y algunos otros temas que son conveniente mencionarlos para que nos quede claro totalmente qué es o cómo funciona este protocolo. Como historia podemos definir que DHCP se definió precisamente por primera vez como un protocolo de seguimiento estático en las normas RFC 1531. Es una extensión de un protocolo que existía utilizado anteriormente que se le llamaba Bootstrap o BootP. La motivación para extender BootP era porque de hecho este protocolo requería intervención manual para completar la información de configuración de cada cliente y no era tan dinámico como lo podemos conocer hoy en día, además de no proporcionar un mecanismo para recuperar las direcciones IPs que en dado momento se dejaban de utilizar en la red. Este protocolo fue definido por primera vez en el Request for Comments 951 como un reemplazo para otro protocolo, a su vez un poco más antiguo, que se conocía como RARP, Reverse Address Resolution Protocol, o resolución de direcciones inversa. La principal motivación para sustituir a este protocolo con el antecesor de DHCP, BootP, fue que el protocolo RARP era un protocolo de la capa
del protocolo de la capa de enlace de datos. Esto hizo más difícil su aplicación en distintas plataformas de servidores y requería un servidor presente en cada enlace de red individual, cosa que no era nada conveniente. BootP introdujo innovaciones y fue como reemplazó a su antecesor RARP. En este caso, DHCP versión 6 fue documentado originalmente en el 3315 en 2003 y luego fue complementado por muchos otros. Por ejemplo, el 3633 añadió un mecanismo de delegación de prefijo, etcétera, que son términos que utilizando ya este protocolo nos podría llegar a quedar más claro. ¿Cómo se lleva a cabo la dirección de direcciones IP? En este caso, cada dirección IP debe configurarse manualmente en cada dispositivo, y si éste se mueve a otra subred, se debe configurar otra dirección IP diferente. En este caso, este servidor le permite al administrador supervisar y distribuir de forma centralizada las direcciones IP necesarias o IP necesarias y automáticamente asignar y enviar una nueva dirección si fuera el caso en que el dispositivo es conectado en algún lugar distinto de la red. En este caso hay que entender, vamos a ejemplificar un poquito esto. Si nosotros estamos conectando un equipo de cómputo en una red, por ejemplo en el área de finanzas, hay que entenderlo de esta manera. Esa área físicamente puede ser una de ellas, puede ser un edificio en el que solamente se encuentran las personas que se dedican a esta función dentro de la empresa. Sin embargo, no siempre es así. Puede haber en otras locaciones de la empresa personas que se dedican al área de finanzas y no por ello no quiera decir que no están dentro de la red de finanzas. ¿Cómo entenderíamos esto? De alguna manera, el administrador de la red debe tener la capacidad de poder asignar direcciones que correspondan a una subred, en este caso de finanzas, para ahora sí englobar y encasillar a todos los equipos que corresponden a esa subred para que la transmisión de información sea mucho más conveniente y sobre todo más segura. No por ser en distintas locaciones físicas podemos pensar que esos equipos forzosamente deberán de estar en distintas subredes. Una red eficaz y eficiente, independientemente de dónde se ha conectado físicamente el nodo de red, esa red es capaz de poder identificar que ese equipo correspondería a otra subred por las funciones naturales del usuario de ese equipo. Espero haberme explicado. ¿Cómo utiliza o cómo funciona este protocolo al momento de asignar direcciones IP? En este caso se incluyen 3 métodos de asignación. La que todos conocemos en este caso es una asignación manual o estática. Quiere decir que debemos de asignar una dirección IP a una máquina determinada. Se suele utilizar cuando se quiere controlar la asignación a cada cliente y evitar también que se conecten clientes no identificados. Eso es muy importante en el caso de, por ejemplo, redes muy grandes que difícilmente las personas que administran la red van a poder controlar que los equipos que no pertenecen a esa empresa sean conectados, ya que sabemos que solamente es necesario o suficiente contar con nuestro patch, nuestro cable y poder tener acceso a lo que es un jack. Simplemente conectamos y la red de cómputo automáticamente nos está dando acceso. Sin embargo, esa red de cómputo debe ser capaz de identificar también que el equipo no pertenece a esa red, por lo cual deberá de negarle totalmente los derechos de identificación por medio de una dirección IP. En este caso es donde ingresa nuestro servidor de DHCP. En el caso de la asignación automática, ¿cuál es ella? Asigna una dirección IP a una máquina cliente la primera vez que hace solicitud al servidor y hasta que el cliente la libera. Se suele utilizar cuando el número de clientes no varía demasiado. En este caso hay dentro de esta asignación otra que es la asignación dinámica. Este es el único método que permite la reutilización dinámica de las direcciones IP. El administrador de la red determina un rango de direcciones IP y cada dispositivo conectado a la red está configurado para solicitar su
dirección IP al servidor cuando la tarjeta de interfaz de red se inicializa. También es conveniente identificar cuáles son las tarjetas de interfaces de red que existen en nuestro equipo. Sabemos que no se tiene que entender diferentes interfaces de red de acuerdo al medio que utilizan para conectarse. Hay tarjetas de red que trabajan cableada, o en este caso de manera guiada, y hay medios no guiados, que son aquellos que utilizan, en este caso, el aire, en este caso ciertas ondas electromagnéticas, y para poder conectarse y transportar información. En el caso de las que menciono que utilizan el aire o simple y sencillamente el ambiente para poder conectarse, son las que todos conocemos como Wi-Fi, y algunas otras que también requieren conectarse por medio de cierta tecnología, pueden ser redes Bluetooth o incluso algunas redes que en dado momento se les llamaba infrarrojas. Perdón. En este caso, la interfaz de red, dependiendo de su tecnología, al fin y al cabo tiene y cuenta con ciertos parámetros y ciertas características para poder lograr esa comunicación. Algunas implementaciones de este tipo de servidores pueden actualizar incluso algo que conocemos como el DNS, asociado con los servidores para reflejar nuevas direcciones IP mediante la actualización mediante el protocolo de actualización de DNS. El DHCP es una alternativa a otros protocolos de gestión de direcciones IP de red como el BootP, que ya habíamos mencionado, Bootstrap Protocol. En este caso el DHCP es más avanzado, pero ambos son usados normalmente. Desde sistemas operativos Windows 98 y posteriores, cuando el DHCP es incapaz de asignar una nueva dirección IP, se utiliza un proceso llamado Automatic Private Internet Protocol Addressing, que no es más que un protocolo de asignación en el cual se tiene una especie de actualización, y equipos que en este caso con ese sistema operativo que ya hoy en día es muy obsoleto ya contaban con esa parte. Todavía no contaban con esa parte, se vino una actualización más. Antes vamos a entender pues qué es lo que podemos configurar en un servidor de DHCP, que esta práctica ya la hicimos en días anteriores. En este caso la dirección de nuestro servidor DNS, que es un protocolo que vamos a checar más adelante, el nombre del DNS, la puerta de enlace de la dirección IP, la dirección de publicación masiva o lo que conocemos como la dirección del broadcast, la máscara de su red, el tiempo máximo de espera del protocolo de resolución de direcciones según sus siglas en inglés, y algunos otros parámetros que también podemos configurar a través del protocolo de DHCP. ¿Qué implementaciones existen hoy en día? Microsoft introdujo el servidor en sus servidores NT con la versión 3.5 a finales del año 94. En este caso, el consorcio de software de Internet, conocido así por sus siglas ISC, Internet Software Consortium, publicó distribuciones de DHCP para Unix, que es otro servidor que conocemos todos hoy en día, con la versión 1.0.0 del ISC DHCP Server allá por el año 1997. Entonces, con esto nos está diciendo que si Unix ya contaba con esa publicación y con esa distribución de servidores de DHCP, automáticamente podemos imaginarnos que servidores Linux, que no todos sabemos que son servidores que son más convenientes en ciertos casos para poder trabajar en la red, pueden tener también un servicio de DHCP por medio de su distribución ISC DHCP Server. En este caso también el servicio de DHCP puede venir incluso trabajado y almacenado para su administración dentro de dispositivos de red. Los dispositivos de red también traen ese servicio y también pueden ayudarnos a controlar el direccionamiento dentro de una red. En este caso, marcas como Cisco,
y algunas otras ya cuentan con ese servicio o cuentan con ese servicio desde su implementación, y para nosotros puede ser muy sencillo poderlo trabajar y poderlo configurar. Sin embargo, para una persona que es administradora de una red, regularmente es más conveniente tener al alcance ese control directamente monitoreado y administrado por él mismo, no directamente por un aparato o por un dispositivo. Aquí hay que ver, aquí hay varios enfoques. En este caso, pues sería conveniente entender que esto se refiere más a los estilos y a las costumbres de cómo somos administradores de red. Cada quien es libre de utilizar la forma que guste para administrar las direcciones de su red. ¿Cómo trabaja en este caso el servidor de HCP? En la pantalla estamos viendo una asignación típica o una sesión típica de DHCP. En este caso, el cliente trabaja de la siguiente manera. Él requiere saber qué dispositivos en la red, al momento de yo conectarme, ya sea por medio de un cable o por medio de una red Wi-Fi, lo primero que tiene que hacer es un proceso de discovery o de descubrimiento para entender y saber cuáles son aquellos servidores que pueden dar direcciones o asignar direcciones y que son servidores de tipo DHCP. En este caso manda un paquete de broadcast a toda la red, y en ese paquete él es capaz de solicitar información sobre aquellos servidores que puedan otorgarle esta identificación. El servidor de DHCP responde con una oferta, en este caso de decir, sabes que yo soy un servidor de DHCP, yo te puedo ofrecer una configuración de red para tu equipo, y te contesto con un paquete o con un proceso de offer u oferta. En este caso, el cliente analiza la oferta del servidor y si le es útil, de acuerdo a ciertos lineamientos, de acuerdo a ciertas características que tenga el equipo cliente, si le solicita la dirección, y es cuando le manda en este caso un proceso de request. En este momento, el servidor responde al cliente con un paquete de acknowledge, que en este caso es la identificación de los parámetros de la red para el cliente. Todo esto ocurre a través de un proceso en el tiempo, el cual regularmente para todos los usuarios es de manera transparente y no dura más de ciertos milisegundos o tal vez segundos, dependiendo la saturación o tecnologías que tengamos trabajando en nuestra red, y es como ya el cliente llega a obtener un direccionamiento de red y puede empezar a trabajar con los recursos de la misma. En este caso, más adelante en este archivo podemos ver cómo trabaja cada una de las fases de DHCP en lo que es la sesión típica del mismo, tanto el discovery, la oferta, el request, y el acknowledge. Cada uno de esos procesos se pueden verificar aquí de manera más técnica y más específica sobre toda la información y todo el tipo de lenguaje de comunicación que tengan que seguir tanto cliente como servidor para poder llevar a cabo la identificación del equipo en nuestra red. En este caso, uno de los aspectos principales dentro del trabajo en red es la confidencialidad. ¿Qué es la confidencialidad? Es en un contexto de proveedor de internet, todos los registros de HCP de asignación de direcciones o bien que contienen o están vinculados a información de identificación personal es confidencial, los datos de contacto del cliente. ¿Por qué? Porque toda esta información puede ser utilizada incluso por algunas personas o por algunos procesos que no sean los convenientes para la red, y entonces es cuando podemos poner en peligro la integridad de cierto equipo al yo conocer su identificación por red, y puedo yo atacarlo con algún otro tipo de herramientas, puedo yo tratar de robar su información, porque lo primero y lo principal que yo necesito para poder atacar a alguien es precisamente saber quién es. Por eso para todo administrador de red será conveniente siempre que no lleguemos a divulgar esa lista de direcciones IP, sobre todo los equipos más críticos y más sensibles dentro de nuestra red, simple y sencillamente por lineamientos de seguridad. Bueno,
Con esto concluyo esta explicación breve de lo que es un DHCP. Sobre la plataforma Edmodo daré la indicación de las actividades que vamos a trabajar ya para finalizar este protocolo e iremos trabajando de aquí en adelante. Hasta luego.